Mucha gente estaba esperando la entrevista de la que vamos a hablar en este video, y no es para menos, porque quien habla es Gabriel Gilinski, uno de los hombres más ricos de Colombia, quien dice tener una relación muy cercana con el presidente Petro, pero que por otro lado es el dueño de la revista Semana, abiertamente contradictora al presidente y dirigida por Vicky Dávila, que a diario le hace oposición a su gobierno y se ha convertido en la voz más visible justamente de la derecha colombiana. Con este panorama, muchos estábamos atentos a que el jefe de Vicky respondiera a María Jimena Duzán acerca de esta doble postura y que de paso hablara de otras cosas como la posible candidatura a la presidencia de la misma Vicky Dávila o de su visión acerca del país en aspectos económicos y sociales. Para entender lo que viene en este video y el tamaño de estas declaraciones, vamos a colocarlos en contexto y le aseguro que después de escuchar la introducción le será más fácil comprender cada cosa de las que respondió Gabriel Gilinski a María Jimena Duzán. Esta es la familia Gilinski, poseedora de un emporio económico de casi 100 años. Llegaron a Colombia en la década de los 20 como inmigrantes lituano-judíos. Uno de los descendientes de esa ola fue Isaac Gilinski, nacido en Barranquilla en 1934 y quien en 2020 se desempeñó como embajador de Colombia en Israel en el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí poco a poco usted ya va entendiendo algunas cosas. En la práctica se reparten la propiedad de las empresas más grandes de Colombia junto a otros 3 grupos económicos. Los más renombrados de la familia son Jaime, quien nació en Cali, y su hijo Gabriel, quien nació en Miami. Este último es quien tiene más contacto con la prensa y es quien genera más controversia e información. Dicho lo anterior, es el momento de entrar en materia. Sino que veremos desde mañana, con los equipos de gobierno, con el equipo de Nutresa, cómo empezamos a volver esto una realidad. Pero repito, colaboradores, campesinos, inversión, gobierno, todos juntos, echando este país para adelante, presidente, porque si a usted le va bien, presidente, a Colombia le va bien. Para muchos resultaba bastante alentador este mensaje, pero para otros una ambigüedad con respecto a los contenidos de la revista Semana, que son el canal oficial de la oposición, de la derecha, en donde algunas noticias políticas se basan en tergiversaciones de la realidad y exagerado amarillismo, lo cual no solo genera desconfianza, sino incredulidad. Veamos a partes de la entrevista y luego las conclusiones. ¿Cómo es que la revista pasa a ser de la que sostiene a Iván Duque durante 4 años a la líder jefe de la oposición de Gustavo Petro en el gobierno actual? ¿Por qué? ¿Y cómo? No, la explicación ahí es que la directora, Vicky Dávila, tiene una línea editorial clara, la cual ha seguido con total independencia a través pues de estos 2 gobiernos, tanto el presidente Duque como el presidente Petro. Y no tiene nada que ver con tu pensamiento ni tu ideología. Es una cosa solo de Vicky. Eso no se lo creo. Eh, Vicky es, pues yo seleccioné a Vicky como directora, Ujú. pero Vicky es la responsable, María Jimena, como sabes, de la línea, el contenido y lo que se publica. Eso no tiene nada que ver conmigo. Yo lo que hice fue una adquisición, una inversión que permitió el desarrollo tecnológico y de cambio de modelo, pero en cuanto a la parte editorial realmente es algo que hoy está y ha estado totalmente en manos y en cabeza de Vicky Dávila. Y esa revista que es la líder de la oposición en Colombia o que la saca adelante cuando comete exabruptos y dice noticias que no puede confirmar, tampoco le pasa nada. Ha habido casos, incluso en contra del presidente Gustavo Petro, diciendo que sacando historias de robos que se habrían producido, como el de Laura Sarabia en su apartamento, una noticia según la cual eh, se habrían robado más plata de la que se conoció y que mucha de esa plata habría sido para Gustavo Petro. Un hecho que nunca se pudo comprobar, una historia que yo creo que le debió causar mucho malestar al presidente Gustavo Petro, pero nunca se echaron para atrás. Esas historias, ¿qué pasa? Cuando comienzan esas historias y se producen y se difunden, ¿qué pasa? Usted como dueño de la revista.
Sí, de nuevo, yo confío en el equipo editorial de la revista. Son muchos periodistas y periodistas, lo digo en término masculino y femenino, con trayectoria, con experiencia, con, con dedicación y confío que cuando hacen su trabajo lo hacen de manera ordenada y de manera eh, honesta. Eh, pero voy a hacerle esta pregunta de nuevo porque es que usted dice que no se mete en la revista Semana, pero hay evidencias de que sí. Es más, cuando yo trabajé en la revista Semana, yo vi cómo efectivamente, a pesar de que dejaba usted a las personas, como era mi caso, sacar sus historias, sobre todo cuando eran complicadas, pues también usted tenía su agenda. Y es casi que no creíble que una persona como usted diga no tengo nada que ver cuando evidentemente es claro que ah, las personas, por ejemplo, periodistas que se meten con usted, lo critican, pues al otro día aparecen siendo objeto de historias, hay veces además exageradas sobre que afectan la reputación de esas personas. Eso ha sucedido. ¿Cómo nos puede decir que no tiene nada que ver con Semana? No, no, de vuelta, yo hice una inversión, eh, armé un equipo, eh, se han hecho unos desarrollos de modelo de negocios, de formatos, de tecnología, pero en cuanto, digamos, a los contenidos específicos, de nuevo, yo no, es más, yo en Semana no me meto ni en la parte administrativa casi hoy en día, ni mucho menos en la editorial. Yo me limito a ser accionista y, y básicamente eso tiene su curso natural, María Jimena, de un desarrollo con unas bases sembradas de hace varios años que ha venido, digamos, a lo que es hoy, al crecimiento digital, a nuevos formatos, a nuevos talentos, a periodistas serios y periodistas serias, que nos ha permitido crecer de manera importante en el ámbito digital. ¿Cómo es su relación con Gustavo Petro? Muy buena. El presidente Petro le tengo cariño, Ujú. le tengo respeto y le tengo admiración. ¿Y cómo hace para mantener esa relación tan cercana con el presidente Gustavo Petro cuando usted tiene una revista que es la que lidera la oposición contra él? Porque una cosa no tiene que ver con la otra. El presidente Petro, y hay que reconocerlo, fue elegido de manera democrática con unas propuestas de gobierno eh, muy claras y hay que respetar eso. Creo que el presidente está prácticamente haciendo lo que dijo que iba a hacer, pero en la relación, digamos, personal con el presidente Petro, el tema de Semana nunca sale a relucir. No lo puedo creer, ni siquiera cuando Semana comete exabruptos y dice cosas que no son ciertas y que no puede probar, como ha sucedido varias veces. El presidente ha sido muy respetuoso del tema de la independencia editorial. Hablemos entonces de el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted qué opina de toda esta discusión que hay alrededor de las reformas? Hay un gran sector que es el sector privado que está muy asustado con todas estas reformas y que han hecho que muchas de las ideas que tenían para desarrollar proyectos se congelen. La inversión interna en Colombia está congelada, esperando a ver cuándo es que Gustavo Petro se va del poder. Y sienten que este país, como lo dijo Francisco Barbosa tantas veces y que salió tantas veces en la revista, pues que este país estaba a puertas de caer en el caos y que se había acabado la institucionalidad. ¿Usted qué le dice a esa parte de Colombia que usted representa? Eh, y que cree que realmente con Gustavo Petro les llegó la roya al país. No, yo no represento eh, a nadie en ninguna parte. Yo te puedo hablar Ujú. por mí. Eh, yo creo
que Colombia tiene un futuro muy prometedor, que Colombia tiene unas oportunidades únicas, eh, y que, y que el futuro de Colombia eh, va a ser más próspero, con más crecimiento y con más igualdad. Eh, a mí no me sorprende las reformas. Es más, el presidente ganó en campaña eh, Ujú. con esas propuestas y las está cumpliendo. Ahora, habrá eh, opiniones alrededor de los temas, gremios, empresarios, eh, ciudadanos, pero en el fondo, digamos, el presidente está llevando a cabo una agenda que él piensa es la correcta para el país. Creo que ha logrado eh, mucho de lo que se ha propuesto y ojalá que sea por el bien de los colombianos y las colombianas. Es decir, acá lo importante, ya sea digamos en los temas pensionales como en los temas eh, de salud, es que haya mejor acceso y que haya mejor calidad. Eh, y siempre y cuando esos objetivos se logren, creo que es importante y que creo que todo el mundo está de acuerdo. La pregunta de fondo, y pues que todavía no hay suficiente información para contestar, es cuáles son los costos fiscales de largo plazo, pero estoy seguro que el equipo de Hacienda y el equipo técnico del gobierno tiene eso muy calculado. Este video bien podría titularse De millonario a pastorcito mentiroso, porque ¿quién va a creer que compraron la revista Semana por $40 millones según el portal La Silla Vacía, para dejarla funcionando como una rueda suelta y no direccionar su línea periodística? ¿Quién en sus 5 sentidos va a creer que no utilizan como medio propagandístico y como un negocio al servicio de sus propios intereses? Tal vez su dueño insulta nuestra inteligencia y cree que no sabemos cómo piensan este tipo de empresarios. Ojo, no todos, que en Colombia llevan colocando presidentes desde hace varios años. Desde luego juegan a ganar con cara y con sello, apoyan a Petro mientras lo siga dejando trabajar sin problema, como hasta ahora ha sido y debe ser, no solo con ellos, sino con todos los empresarios, pero también están listos para colocarle el reemplazo en el 2026, pensando con el deseo que bueno sería que Semana obrara por lo menos con objetividad periodística, pero las evidencias de sus noticias falsas y su conveniente exclusividad en la pasada Fiscalía de Barbosa, de donde recibían todas las primicias, no permiten que por ahora se les crea ni lo que rezan, ya que según su dueño, él confía en un equipo de periodistas que a la hora de la verdad no tienen rigor, nada de autocrítica o responsabilidad por sus desaciertos noticiosos, que según Gilinski actúan autónomamente y no tienen jefe. Eso incluye a la mayoría de sus periodistas, que son cortados por la misma tijera, ponzoñosos, amañados y cero profesionales, pero al final cada quien puede sacar sus propias conclusiones. En mi opinión, esta entrevista es muy buena por lo que dice, por la intención con la que se dice, pero también por lo que no dice el empresario. En cuanto a María Jimena Duzán, hay que reconocerle una entrevista bien llevada y muy concreta, aunque muchos de ustedes ya saben que con los periodistas tradicionales uno no puede confiarse, porque un día están de un lado y al otro día están del lado opuesto, cosa que disfrazan de objetividad, y más en este caso si tomamos en cuenta que Duzán trabaja para la competencia de Semana, que es la revista Cambio. No obstante, le damos el crédito a María Jimena Duzán, y más adelante volveremos a hablar de esta entrevista y los mensajes ocultos que poco a poco revelaremos.